Las 9 de la mañana, 24 minutos, 9 de la mañana, 24 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado se trata del doctor Julio César Cueva García. Él es penalista, constitucionalista, permanentemente es consultado por los medios de comunicación. Hay algunos temas para hablar con el doctor Julio César Cueva, pero la verdad es que voy a empezar por el más inmediato. Ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acaba de aprobar el reglamento para la elección del fiscal o la fiscal, 6 votos de 7. Me parece extraño porque regularmente ocurre en ese organismo que todo proyecto, ¿no?, tiene una mayoría de 4 y una minoría de 3 que vota en contra, pero aquí ha sucedido lo contrario. Esa es la primera extrañeza. Y estoy leyendo, doctor Cueva, algunos de sus colegas que han empezado a tomar reacciones respecto a la elaboración de este reglamento y están algunos protestando por la manera como van a obtener el puntaje pertinente. Por ejemplo, el doctor Ramiro García ha dicho que dice tener un PhD en Derecho Penal en una de las 1000 mejores universidades del mundo da 18 puntos. Tener una maestría en la Universidad Tres Patitos da 16. Evidentemente se quiere favorecer a un candidato específico que no tiene mayores credenciales académicas ni profesionales, etcétera, etcétera. No sé si Julio César, usted ha revisado ya los pormenores de este primer proyecto, ¿verdad? Para la elaboración o reglamento para la elaboración de la elección del fiscal, que nos pueda hacer un comentario. Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Andrés, buen día. Bueno, mira, Buen día, Julio César. yo he leído reglamentos buenos. No te puedo decir que he leído reglamentos muy buenos o excelentes. He leído reglamentos buenos, he leído reglamentos malos, he leído reglamentos pésimos y estaba revisando este, porque realmente creo que de todos es el peor. No les creo. Y ¿sabes qué? El problema es que yo coincido con Ramiro. Parece ser, cuando yo empiezo a revisar lo que he podido revisar hasta ahora, empiezo a darme cuenta que es como exactamente dicen ustedes. Me da la impresión de que ya hay un nombre puesto, un nombre señalado. Me da la impresión que el reglamento ha sido adaptado a una persona cuyo nombre aún no conocemos, pero que existe. No es coincidencia que estén 6 a 7, 6 de 7, cuando normalmente se matan de 3 a 4. ¿Ok? Entonces, yo creo que ya hay un consenso y hay una persona ungida con el cargo. Lo digo con toda la frontalidad del caso. Decir que por ser pobre te van a dar puntos es un absurdo, porque además es una discriminación para aquel que pudiéramos considerar rico. Que no valga, que valga casi lo mismo tener un PhD en una de las mejores universidades del mundo que tenerlo en una universidad que poco y más acaba de fundarse y no están inscritas en el CENESID o reconocidas en el CENESID, es un absurdo. Entonces, este regala puntos por cualquier cosa es, por decirlo menos, un absurdo. Pero yo pienso que en la totalidad de las circunstancias lo que estamos hablando es que ya hay un consenso y ya hay una persona ungida. En los próximos días, cuando el concurso inicie, creo que se va a saber. Ahora, ¿qué se puede hacer? Fácil. Primero hay que estar seguro de que esos catedráticos que se van a nombrar sean los mejores, sobre todo en credenciales de probidad, porque la probidad no solo debe ser para el candidato, sino también para quienes van a ser parte del concurso. Y que las preguntas puedan ser conocidas de tal manera que se pueda saber si es que son preguntas que realmente justifican o son preguntas amañadas. Porque yo sí he visto preguntas en donde, por ejemplo, hay 2 respuestas válidas. Entonces, claro, dependiendo de quién sea usted, si marca la una está mal y si marca la otra está bien, dependiendo de quién sea usted. Que hay preguntas con respuestas, con doble respuesta válida, que son amañadas. A eso hay que decirlo porque eso pasa. Y lo otro que hay que hacer es que hay que crear una veeduría ciudadana, yo lo he dicho muchas veces, que tiene que ser técnica. ¿Qué significa técnica? Que no debe estar conformada por arquitectos, ingenieros, economistas, porque a ninguno de ellos tiene el ojo crítico que tiene un abogado para un tema como este. Porque es como que yo, haciendo abogado, me invento en un concurso me invento un superintendente de construcciones.
Yo no entiendo de estos temas, entonces va a ser fácil que a mí me pasen por delante cosas con trampa porque yo no entiendo el tema. Entonces tiene que ser alguien que sepa de litigación oral, criminalística, criminología, derecho penal, derecho procesal, derecho probatorio, ¿verdad? Derecho constitucional, es decir, materias afines. La veeduría ciudadana tiene que estar conformada por esta gente, de tal manera que puedan ver con un ojo crítico y técnico, aquí hay trampa, aquí hay foul play, ¿verdad? De lo contrario, nos van a poner a esa persona que yo creo que existe y que ya ha sido ungida por, evidentemente, quienes están por un lado del gobierno y quienes están por otro lado del correísmo, lamentablemente, lamentablemente. Hay que decirlo con frontalidad, pero así es. Doctor, pero en principio, ¿no? Antes de que se presente este reglamento, ya se había dicho que iba a ocasionar conflictos y controversias y que al final de cuentas íbamos a terminar en el mes de abril, cuando ya cese la actual fiscal, con un fiscal nombrado al igual que en la Contraloría, que tuvo también tres, tres o cuatro personajes que estaban encargados, ¿verdad? Un suplente, un reemplazante, un sustituto, ¿verdad? También se dijo eso. ¿Para qué? Para que ese encargado de la fiscalía lo nombren quienes están manejando el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, la pregunta es, ¿vamos hacia la elección antes de abril con este reglamento, ¿verdad? ¿Vamos a la elección del titular o vamos a hacerle la controversia del país para que no se nombre el titular y se nombre un reemplazo que vaya a quedarse 3, 4, 5 años? Yo le diría que todo junto, porque lo que están haciendo es tirar la carne al asador, toda la carne al asador, como se dice vulgarmente. Le explico por qué. El crimen organizado, la narcopolítica se juega los próximos 6 años de trabajar, entre comillas, en paz o de vivir perseguidos. Es decir, de tener un fiscal que realmente haga su trabajo o de un fiscal apuesto a dedo que sea complaciente. Entonces, evidentemente, el plan va por todas esas aristas. A ver, vamos a lanzar un reglamento que todo el mundo critique y que puedan pasar dos cosas. Una, que la crítica sea tal que tengamos que volver a hacer otro y entonces se demore el concurso. Entonces ahí va el plan B, poner un subrogante a dedo por el Consejo de la Judicatura, porque no lo nombra la Participación Ciudadana, el subrogante lo nombra el Consejo de la Judicatura. Por eso usted ve que cómo se están armando en el Consejo de la Judicatura. Si no se dan cuenta y por mucho que pataleen seguimos con el concurso, bueno, seguimos con el plan A, que es poner a la persona que ya tenemos vista, ¿verdad? Que está ungida en el cargo permanentemente. Y si algo pasa en el proceso, pues bueno, vuelve a actuar el plan B, que es dilatar el concurso y hasta eso ponemos el subrogante. O sea, de una forma, y claro, por lo que, y quien dijo eso en su momento fui yo, lo van a poner un subrogante por 3, 4 años como normalmente ocurre en este país. Pero están jugando a las dos bandas. Sea que puedan poner el titular, sea que puedan poner el subrogante, porque al final del camino lo que interesa es el resultado. El resultado es que a Diana Salazar la reemplace a alguien que pueda trabajar con la narcopolítica. Esa es la verdad. Y este reglamento, poco y más, abre no la puerta, abre el garaje para que esto pase. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Las 9 de la mañana, 32 minutos. Estamos entrevistando al doctor Julio César Cueva García. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Gracias, Alcidito. Y al doctor Julio César Cueva, aprovechando su experiencia, además, su frontalidad para hablar de estos casos por la independencia con la que puede hacerlo, eso es fundamental. Le pregunto, ¿usted cree sinceramente que llegaremos al mes de abril, a la fecha que toca reemplazar al actual fiscal general con una elección ya hecha, es decir, con nombrado o nombrada su sucesor, puede ser también? No, no, porque ya estamos con un mes y pico de atraso. Andrés, no nos olvidemos que el concurso para jueces se cayó, hicieron otro, estuvo a punto de caerse, llevan meses en esto y todavía no alcanzan a avanzar a la mitad del concurso. Para el de fiscal, que es mucho más importante, porque el puesto más importante no es ni siquiera el de presidente de la República, hoy por hoy es el ser fiscal general de la Nación, va a haber cualquier cantidad de escollos. Empezarán los candidatos a reclamar que no se les calificó bien, que hubo problemas con la prueba de confianza. Por eso es que hay, en mi opinión, un plan B ya estructurado para asegurarnos de que en la eventualidad que el concurso no termine, poner a dedo a alguien que tenga las mismas características de aquel que se quiere poner
también a dedo, pero amañando un concurso. Pero no, el tiempo no les va, porque con todos los incidentes que se van a dar aquí, va a ser bastante complicado que así pase. Ya, y dentro de eso, eh, ¿cuál sería esto para adelantarnos un poco o para ver los posibles escenarios? ¿Cuál sería la solución temporal si es que no se elige a tiempo, como vemos que va a ser muy difícil que ocurra? Entonces, se prorroga la fiscal general Diana Salazar, viene su subrogante. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso hasta que haya finalmente termine el concurso? Bueno, Andrés, en un país en donde tú ves los burros volar, desgraciadamente, estoy seguro que las fuerzas del mal, por así decirlas, se van a juntar para decir que la doctora Salazar no puede quedar prorrogada en funciones y la van a sacar. Entonces le tocaría asumir al doctor Toainga, que es un buen funcionario, por si acaso, de carrera, un hombre serio, lo conozco, tengo el mejor de los conceptos de él, más allá de que puedan haber errores procesales, pero en cuanto a su calidad, creo que es un buen elemento en la fiscalía. Y justamente por eso lo que van a decir es que a él también lo nombraron para el periodo fijo de la doctora como subrogante de ella y que por lo tanto él no la puede subrogar porque el periodo de ella ya terminó y por lo tanto el de él accesoriamente también termina. Entonces lo van a hacer a Toainga a un lado porque Toainga no pertenece a ningún partido y no obedece a ese tipo de consignas. Y entonces va a quedar acéfalo el cargo, pues sin titular y sin subrogante. Entonces ahí entra, y lo que yo decía hace un momento, ahí entra a suplir el Consejo de la Judicatura, que fue el que nombró a Toainga, y va a decir, bueno, nos corresponde nombrar a nosotros el subrogante hasta que se nombre el titular, porque el concurso no avanza. Y entonces lo que van a hacer, ahí es donde van a poner, ¿verdad?, quienes controlen el Consejo de la Judicatura, o un fiscal subrogante a dedos, que en este país duran 3, 4 años los subrogantes, porque claro, ahí entonces es, si les conviene el subrogante, ¿verdad?, van a dilatar el concurso lo que más puedan para que el subrogante deje evacuado en favor de la narcopolítica los juicios que no termine Diana Salazar, que no los va a terminar todos porque vienen otras instancias, apelación, casación, algunos ni siquiera terminarán todavía el juicio, ¿verdad? Y van a demorar lo que más puedan el concurso principal a fin de que se diluya en el tiempo las observaciones y la gente que va a estar atrás de esto, hasta que de repente un día amanezcamos en que no, ya terminó el concurso, aquí está puesto. Porque eso es exactamente, no nos olvidemos que la narcopolítica la ha visto un poco difícil estos últimos tiempos con lo que ha hecho la doctora Salazar, con sus errores, pero también con sus aciertos, hay que decirlo, como todo ser humano, y entonces ellos 2 veces no van a pasar por esto, porque este cargo es para 6 años. Y porque además de mucho, ahora han podido medio hacer patalear el tema, pero a pesar de eso han perdido en la legislatura, pero no saben ellos cómo les va a ir como consecuencia de purga, plaga y metástasis, cómo les va a ir en las legislativas. Si no les va bien como para manejar una comisión de fiscalización, van a tener un problema de que no van a poder fustigar al nuevo fiscal. Por lo tanto, ellos van a tener que ver la forma de poner a alguien que por lo menos les deje evacuados los juicios y les garantice impunidad hasta ver cómo resuelven el resto a futuro. Ya, ahora vamos con otro tema en el que hay algunos, por ejemplo, este famoso caso que se está pues ya ventilando y que cada cierto tiempo le cambian los nombres. Y en eso sí hay que darle mucho crédito también a la fiscalía, que le pone unos nombres de lo más pues sugestivos, ¿no? A cada uno, así como sí, tienen unos casos, cada nombre tiene. Este se llama caso Plaga. Ya, entonces hablemos de caso Plaga brevemente. ¿Qué es lo que se devela aquí? Que ha habido otra vez injerencia en la judicatura, especialmente en Manabí, y que se estaba tratando de favorecer básicamente al ex vicepresidente Jorge Glass, y que el señor Wilman Terán tenía una serie de abogados que trabajaban pues en su esfera y que se beneficiaban del poder del señor Wilman Terán. ¿Qué más está en este caso Plaga, Julio César? A ver, el caso Plaga es, como lo habré manifestado algunas veces, la punta microscópica del iceberg de lo que es la corrupción a nivel estatal. Y digo a nivel estatal porque esto no es exclusivo de la función judicial. Esto pasa en todas partes, en el legislativo las famosas coimas, ¿verdad? Los diezmos.
en el Ejecutivo, pues en todas las empresas públicas, las cosas que muchas veces pasan. En todo caso, esto de la corrupción es un tema mal endémico en el Ecuador. Pero el caso Plaga básicamente es el modus en que la delincuencia se juntó con algunos delincuentes con título de abogado y otros delincuentes con cargo de juez, ¿verdad? Sin generalizar, porque obviamente hay excepciones, y el hay, ¿verdad? Para armar una estructura que permita a quienes tenían la capacidad de pagar, ¿verdad?, salir con documentos falsos y con argumentaciones tiradas de los cabellos a través de garantías jurisdiccionales que no procedían para aquello por lo cual la interponían y poder recuperar su libertad. Entonces, esta estructura dedicada a liberar gente con documentos falsos y con argumentos falsos que ya tenían pues los clientes en las cárceles y quienes los conseguían en las cárceles, más los abogados que las interponían, más los jueces que las concedían, es lo que la Fiscalía ha descubierto aquí. Se menciona al expresidente Glass porque probablemente sea él el que abrió la puerta en cuanto a que a raíz de la desesperación de él por recuperar la libertad, probablemente ahí es que ingeniaron esta estructura y después dijeron, bueno, pues este camino que abrimos por aquí funciona, por aquí podemos pasar todos. Y entonces se abrió la puerta. Entonces, ese es probablemente el caso. Y lo que la Fiscalía está procesando es eso. Ya, ahora, esos son muchas de las pruebas, pongámoslo así, son tomadas del celular y de la laptop de Jorge Glass, ¿no? Pero no solamente eso, sino también de la declaración de alguien que entiendo era, imagínense la gravedad, el director de la escuela judicial, o sea, el que armaba las capacitaciones para los jueces. ¿Qué él dice? Yo estuve en reuniones en donde se habló de plata, en donde se habló de esto, donde él dice básicamente cómo es que se organizaban y quiénes más o menos trabajaban en este tema, y cómo es que se habían incluso organizado para darle el cargo al uno, darle el cargo al otro y repartirse las direcciones provinciales. Es decir, yo pongo al director provincial y ese director provincial en un momento dado me obedece a mí, y entonces si hay que sancionar a alguien, pues por ahí va, y si hay que dejarlo absuelto, por ahí va. Básicamente es una telaraña que llega hasta lo más profundo de la judicatura porque es la que permite sancionar o dejar pasar a aquellos que de una forma u otra me sirven. Y por último, si yo te dejo y te salvo, por así decirlo, me quedas debiendo. Entonces tú estás ahí cuando yo necesite, tú tienes que servirme y obviamente pues eso implica poder, implica dinero también, porque esos favores no es que son gratis tampoco. Eso es más o menos lo que se revela en el caso Plaga. Ok, las 9 de la mañana con 41 minutos, 9:41. Ya 9:42. Ya llegamos a las 9:42 en el territorio continental del Ecuador y 8:42 en nuestro territorio insular en las Islas Galápagos. Don Alcides Montilla, preguntas para el doctor Julio César Cueva. Doctor Cueva, tratemos el tema de México porque prácticamente ya se da como un hecho que allá los mexicanos van a votar mediante votación popular, pues no, para elegir a magistrados y jueces de la función judicial, que es una propuesta del actual presidente que ya mismo deja sus funciones, Andrés Manuel López Obrador, y que solamente falta que se ratifiquen esta propuesta a través de las legislaturas estatales, como ya funcionan en México, legislaturas estatales que están gobernadas también por el partido gobernante, Morena, ¿verdad? Esto de nombrar mediante votación popular a magistrados y jueces, muy bien podría pasar aquí en el Ecuador, por eso es la pregunta y quisiéramos saber cuál es su punto de vista. ¿Nos conviene también a nosotros este tipo de sistemas? Sí, mira, conversaba ayer casualmente por este tema con colegas de México y todo el mundo está horrorizado y aterrorizado, porque lo decía yo también en un mensaje en X, si nosotros los latinoamericanos no somos capaces de elegir no varios, una persona que gobierne bien, ¿verdad? Imagínense elegir un grupo inmenso de jueces para que administren justicia. Ahora, imagínense, México es más grave. ¿Y por qué es más grave? México es más grave porque hay territorios en donde todo el mundo sabe quién dice que a quién se elige y ya se sabe que quien dice quién va a ser candidato o no es el narco. Ahora imagínense el narco diciendo quiénes van a ser los jueces. Yo creo que esta es la consagración legislativa del narco tomándose la justicia.
desgraciadamente. Y puede ser que AMLO ya esté dejando el cargo, pero ya no para frentear como presidente, pero deja a alguien de su partido, de tal manera que esto no es que va a cambiar. Es decir, si AMLO se va antes de que esto se tenga que sancionar, si es que lo tiene que sancionar el presidente, no va a haber ningún problema. Yo creo que México acaba de entrar ya en lo más profundo de lo que es una situación grave que va a afectar la estabilidad de México como Estado. El que los jueces lo ponga a la ciudadanía, una ciudadanía que como en toda Latinoamérica se le hace difícil encontrar un presidente que resuelva los problemas. Imagínense los jueces que resuelvan los casos. Pienso que ya el narco acaba de legislar en favor suyo y eso es algo que pronto le va a pasar factura a México. A mí que me preocupa lo que tú dices, que esto se repita en el Ecuador. Si ese es el caso, nomás toca entregarle al narco directamente la justicia y el país entero, lo poco que falta, porque no es que mucho tampoco lo que falta, desgraciadamente. Entonces, espero que las legislaturas estatales lo rechacen, espero que esto no deje de ser un mal sueño, y espero que el Ecuador jamás, ni siquiera llegue a ser un sueño. Bueno, por no decir una pesadilla. Al menos ya el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado su rechazo a este tipo de propuestas, ya ha advertido que este es un riesgo mayor para la democracia y también ha dicho que podría amenazar el acuerdo comercial que tiene Estados Unidos con México. O sea, esta no es una situación simple y llanamente interna, también tiene que ver mucho con la democracia y también tiene que ver mucho con las relaciones con otros países. O sea, la advertencia que estamos haciendo tiene su base, doctor Cueva. Por supuesto, porque los Estados Unidos tienen, para desgracia de ellos, es la frontera más grande que tienen, si no me equivoco, pero desgraciadamente lo tienen clarísimo. O sea, los jueces no pueden ser electos por la gente porque la gente es fácilmente manipulable y porque se requiere de requisitos que normalmente en una elección popular la gente no va a leer. Es lo que pasa en las consultas, así es. En las consultas, ¿quién lee los anexos? No leen las preguntas, van a leer los anexos. La gente se guía por la publicidad que le hacen al uno al otro. Entonces, imagínense un estado donde gobierna el narco, ¿quiénes van a ser elegidos los jueces? Porque la gente los elige o porque está con el narco o porque tiene la pistola en la cabeza, pero los elige. Entonces, imagínense los estados que además los fronterizos con Estados Unidos, que los jueces que deciden si se liberan o no se liberan, si extraditan o no extraditan, si condenan o no condenan a los narcos, están con jueces narcos. Imagínense, a Estados Unidos le va a tocar cerrar la frontera y ponerse firme, lo cual también va a afectar la economía norteamericana porque muchos productos se abaratan como consecuencia del TLC, pero desgraciadamente en un momento dado van a tener que hacer un sopesar que es más costoso. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto a lo que sucede actualmente con el excontralor Carlos Polit y también con su hijo John, verdad? Ambos, el primero pues ya prácticamente a punto de recibir una sentencia, ya los fiscales ya la han anunciado, falta la de la jueza Williams, pero en el caso del hijo también, ¿verdad? Y se los está acusando de lo mismo que se lo acusa al hijo, ¿verdad? ¿Cuál es su análisis, doctor? A ver, mucha gente criticó que no se haya procesado al hijo y nadie lo entendía. Yo no dije en su momento nada porque yo entiendo cómo funciona el sistema americano. El sistema americano funciona bien, es decir, funciona al revés de que el nuestro. Ya, pero al revés significa que funciona bien. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos primero investigan y después le tumban la puerta. Aquí no, aquí primero le tumban la puerta y después investigan. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando eso pasa, usted ya está en mitad de un proceso y se da cuenta que esta persona no ha sido. Y a veces sí tienen la valentía de decir nos hemos equivocado y viene un dictamen abstentivo, pero a veces cometen el absurdo de insistir en el error, que piensan que eso les va a quitar valor al proceso, cuando es lo contrario, cuando un fiscal dice me he equivocado y aquí nos han demostrado que aquí no hay nada, es emitir un dictamen abstentivo y no esperar que un juez emita un sobreseimiento, pero sobre todo presionar al juez para que emita un llamamiento a juicio. Ya, eso es lo que no debe de pasar y eso en el Ecuador sí pasa, y hay que decirlo, sí pasa. ¿Okay? En Estados Unidos no, en Estados Unidos primero investigan y cuando ya tienen el caso prácticamente con una sentencia ganado, ahí lo procesan. En el caso FIFA Gate, 5 años se demoraron. Cuando lo tuvieron prácticamente ganado, tiraron las puertas abajo. Por eso es que el 93 o 97% de las personas procesadas en Estados Unidos llegan a acuerdos. Porque cuando ya se enfrentan a la justicia y se enteran que los han investigado, ya prácticamente no tienen para dónde correr, no tienen cómo desaparecer la evidencia, no tienen cómo comprar a los testigos y entonces no les queda más que negociar. En Estados Unidos, lo que va a suceder, le digo lo que va a suceder, acuérdense, a Poli lo van a condenar y le van a poner una pena probablemente de 20 años.
Pero quienes piensan que Polis va a morir en la cárcel, probablemente no muera en la cárcel. Para quienes piensen que Polis va a cumplir la pena completa, es muy probable que no cumpla la pena completa. Lo que van a hacer los norteamericanos es probablemente sentarse en algún momento con Polis y decirle: vea, señor Polis, usted tiene 70 y tantos años, con lo que le hemos puesto, usted va a morir aquí. Pero nosotros tenemos un pez más gordo que usted. Y ya se imaginarán ustedes quiénes pueden ser, y nosotros necesitamos procesarlo. Vamos a hacer algo. Yo le voy a reducir a usted la pena a 3 o 4 años, que los cuales probablemente ya han pasado 2 o 3, los mismos 3, y usted va a declarar en contra de tales personas. Usted cumple, nosotros lo aflojamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Poli probablemente en algún momento dado de su vida no le va a quedar más que abrir la boca, porque le van a hacer abrir la boca. Eso pasó ya en el caso de Carlos Leder, el primer miembro del cartel de Medellín. Tenía 235 años, se sentaron y le dijeron: declare contra Noriega. Y bajó a 32 años, ahora es un hombre libre. A Poli le van a hacer lo mismo. Doctor, disculpe la interrupción, pero y en el Ecuador nosotros estamos sentados aquí viendo lo que ocurre en Estados Unidos con el señor Poli. ¿Cómo vamos a reaccionar la justicia con lo que usted está afirmando de que podría haber algún arreglo con Poli y la justicia norteamericana? Y acá los jueces nuestros, ¿qué deben de hacer? A ver, lo que ocurre es que los jueces nuestros no pueden hacer nada si la fiscalía no actúa. Ahora, la fiscalía también puede hacer, probablemente la fiscalía no está actuando porque la fiscalía dice al final del camino: yo lo quiero preso. Y si en otras partes han logrado tener las pruebas porque la evidencia está en otras partes y en otras partes le van a dar una condena, no se desgasta usted necesariamente tampoco. No crea que no es que ha habido justicia. Lo que sí debería hacer el Estado ecuatoriano a través del Procurador General es ir y decir que este hombre ofrece fianza de 20 millones, que ojo, la fianza de 20 millones no es que usted tiene en efectivo los 20 millones, usted tiene cómo garantizar los 20 millones y da una especie de down payment, es decir, una especie de porcentaje de ingresos que son como $200,000, que es lo que ha hecho el señor Polito. Pero con un hombre que dice que tiene esa capacidad, porque no es que yo voy y digo: ya, no, usted tiene que tener un colateral para eso. El Estado ecuatoriano lo que tiene que decir es: bueno, procurador, ir a tocar las puertas y decir: señores, esa plata es del Ecuador, porque las coimas son de los casos del Ecuador, de las coimas de los procesos en el Ecuador. Por lo tanto, vengo aquí a interponer una acción como Estado ecuatoriano para que esos bienes sean entregados al Estado ecuatoriano, para que el Estado ecuatoriano recupere por lo menos una parte de aquello que se llevaron de aquí como coimas de las obras públicas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Ecuador, pero eso no le corresponde a la Fiscalía. Y insisto, la Fiscalía probablemente no ha hecho nada porque la Fiscalía dice: bueno, si ya lo condenaron, bueno, va a cumplir su condena ya. Acá encarguémonos de lo que tengamos nosotros, porque también ir a traer las pruebas de allá a veces puede ser complicado y puede ser incluso un obstáculo porque los norteamericanos pueden decir: no, yo me lo voy a quedar aquí. Pero yo pienso que a Poli lo van a hacer hablar pronto y a Poli le van a reducir sustancialmente la condena, pero a cambio de eso el país y el mundo van a tener probablemente un pez más gordo de esta estructura condenado. Como le repito, ocurrió con un ex narcotraficante que redujo de 235 años a 32. Hoy es un hombre libre y condenaron a Noriega. Doctor, y bueno, aceptemos que podría haber esa colaboración entre Poli papá con la justicia norteamericana, ¿verdad? Y el hijo, ¿cómo queda el hijo? Porque yo no creo que el papá diga: bueno, arreglemos conmigo, pero y mi hijo me lo van a meter preso, arreglemos con él también, pues. Que probablemente que los acuerdos en Estados Unidos son sumamente amplios. El gobierno de los Estados Unidos, o mejor dicho, la justicia de los Estados Unidos, lo que va a hacer es sopesar el valor de lo que sacrifica versus el valor de lo que obtiene. Entonces, si en un momento dado el sacrificar a 2 personas le va a permitir desmantelar una estructura importante, lo va a hacer. Fíjense lo que está ocurriendo actualmente. Se habla de que el hijo del Chapo, que era un objetivo de altísimo valor, está colaborando con el gobierno a cambio del Mayo Zambada, e incluso de su propio hermano. Entonces lo que dice es: vamos a sacrificar a un narcotraficante, vamos a tener a cambio a 2 importantes, es decir, 2 por 1, es ganancia. Pero además, como el otro con toda seguridad va a seguir siendo narcotraficante, ¿verdad? Los delitos futuros no están cubiertos en el acuerdo, de tal manera que afloja a este, asegura a los otros 2, y cuando este vuelva a delinquir esos delitos que no están cubiertos por el acuerdo, ahí también lo vamos a agarrar. O vamos a encontrar un pez menos gordo que lo delate a este y nos vamos a llevar. Al final del camino, en el tiempo, lo vamos a tener a los 3. Eso es lo que ellos hacen. Así funciona. Entonces, sacrificar a Poli y a su hijo probablemente sea negocio si a cambio van a tener a uno o varios peces gordos más importantes dentro de la estructura que Estados Unidos crea que ha funcionado tal vez para delinquir
usando el sistema financiero de Estados Unidos, no tanto para guardar la plata, sino para pasarla por ahí, que fue el caso FIFA Gate. La plata del FIFA Gate no entró a los Estados Unidos, pero usó el sistema americano, y en ese momento la ley americana es aplicable. Las 9 de la mañana con 54 minutos. Oye, yo estaba pensando en esto de los jueces mexicanos, solamente para volver a lo que usted le preguntaba a Julio César, y hablaban, porque realmente, y conversaba con gente de México, no abogados, obviamente, sino amigos mexicanos de la universidad, y realmente, como ustedes dicen, están, pues, no solo sorprendidos negativamente, sino esperando de que esto no pase. Y acá en el Ecuador tenemos una pésima experiencia con elegir a funciones del Estado a nivel de votación. Mira el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no son jueces, pero son consejeros, y antes se los elegía de otra manera. Se tomó la decisión y se consultó, incluso en consulta popular, si se debería hacer para experimentar que sea de manera, por votación. Y ya vemos pues lo que ha pasado durante estos años, desde el 2019 para acá, que se vota para el Consejo de Participación Ciudadana. Cada vez votan, sacan a los consejeros, los destituyen, se cambian la presidencia cada 6 meses, cada 8 meses. A veces 3 están de un lado, de pronto se cambian y son del otro lado la mayoría. Es un verdadero problema. Imagínese eso a nivel judicial. Sería ya pues una torre de Babel, una debacle, Julio, ¿no? Evidentemente, imaginémonos a los jueces con camisetas de un partido político, auspiciados por un partido político de frente o bajo la mesa para llegar a un cargo. ¿Qué van a hacer en favor de los miembros del partido? Nada, más que servirlos, más que darles la razón y estar al servicio de aquellos que los pusieron en el cargo. Pero si eso es lo que vivimos en la función pública todos los días, con excepción de los jueces, que no se eligen así, pero que también sirven muchas veces a los intereses, evidentemente con excepciones, con algunas excepciones, ¿verdad? Entonces yo creo que ya eso es la causa. Esperaría yo que si México finalmente ratifica eso, la experiencia que México empiece a vivir pronto haga que eso se revierta, pero además espante lo suficiente al resto como para que nadie ni siquiera lo intente. Yo creería y aspiraría a eso, Claro. porque lo contrario sí va a ser un gran problema. Que sea tan, como usted dice, grave el escarnio, que esto no a nadie más se le ocurra, ¿no? Porque hay gente que dice, no, en Estados Unidos sí eligen por voto, pero a ver, se eligen los fiscales de distrito por voto, pero eso es otra cosa, ¿no? Y el fiscal a nivel nacional, federal, lo escoge el propio presidente de Estados Unidos. Y los jueces en dicho país, que además está en otra etapa muy avanzada en lo que tiene que ver a la democracia, los jueces son elegidos en las Cortes Supremas estatales o en la federal por los propios gobernador, presidente, y va al Senado de cada uno de ellos para ser pues confirmados, ¿no? O sea, entonces no confundamos las cosas de lo que ocurre en un lado con lo otro. Como bien decía Julio César, eso ya es entregarle a los partidos políticos y al narco el tema del manejo de la justicia, porque habrá ya no ligas solamente rojas, verdes, azules, sino de colores realmente impensables, las ligas que harán para campañas electorales para ser jueces en los diferentes lugares, se puede imaginar. Pero bueno, para terminar, Julio César, en el caso que estaban tocando ustedes y que también nos atañe de John Pollitt, del hijo que lo estaban tocando de Carlos Pollitt. Ayer comentábamos lo efímero que es el poder de estar arriba. De pronto se va a la cárcel por lo menos 17 años, se va a ir Carlos Pollitt en los Estados Unidos. 16 millones de dólares se dice que recibieron y manejaron, y dentro de los Estados Unidos su hijo
ha sido un importante funcionario, alto ejecutivo de una importante empresa, estas de bancas de inversión, y armaron ese esquema para lavar dinero con bienes raíces, etcétera, dentro de Estados Unidos. Lo que quería consultarle es el hijo de Carlos Poli, que ayer ha sido detenido, me imagino que tendrá su debido proceso, como todo en Estados Unidos, ¿no? Claro, él en estos días va a recibir lo que es la lectura de cargos. Él le van a dar la lista. La lectura de cargos es la lista de todos los delitos por los cuales lo va a procesar Estados Unidos. Y él tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo, declararse culpable y negociar una pena. Lo otro es hacer lo que hizo el padre, decir que él es un hombre de negocio, un santo, que él no ha hecho nada y no negociar pena. Y entonces Estados Unidos buscará con la forma de tirarle todo el peso de la ley encima y de condenarlo. Ahora, él puede llegar a un acuerdo independiente también, más allá de lo que acuerde en un momento dado el padre, como yo lo mencionaba. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que según lo que relatan los testigos, él era la persona que tomaba contacto con las personas que tenían que entregar la coima, de tal manera que él sí puede dar nombres y él sí puede decir, dar mucha información más allá de lo que pudiera dar el padre. En un momento dado, no descarte usted que si el padre no quiere negociar, el hijo sí negocie, porque el hijo tiene una vida por delante. Es un hombre bastante joven en cierta forma, ¿verdad? Entonces, no descarte que él en un momento dado diga, bueno, yo no quiero vivir y pasar la misma suerte. Y finalmente, pues, ceda ante la presión que el gobierno o la justicia norteamericana pueda poner para fines de conseguir probablemente procesar a un pez o a algunos peces más gordos que piensan que porque están en otra parte no les va a pasar nada. Porque una cosa es que los pida la justicia ecuatoriana y otra cosa es que los pida la justicia americana, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una distancia bastante grande. Si Estados Unidos los pide, pocos son los países que no los van a entregar. Claro, es cierto. Ahora, John Polly pudiera, al contrario de lo que ha hecho su papá, porque el papá se declaró inocente, pues, ¿no? Él no hizo un acuerdo de lo que entendemos con la Fiscalía de Estados Unidos. John Polly sí pudiera hacer un acuerdo con la Fiscalía, si es que él lo decía así, sus abogados, y decir algunas cosas, ¿no? La fiscalía le va a decir, mira, estos son los cargos, esto es lo que nosotros vamos a pedir, y entonces empieza la negociación. Puede ser una negociación que diga no vas a cumplir cárcel, otra que diga sí vas a cumplir cárcel, otra vas a... Ahí se ponen a negociar las condiciones de lo que van a llegar a acordar, que obviamente tienen directamente que ver con qué tan importante es la información que él puede dar. Es que es exactamente lo mismo que hemos discutido acá sobre plaga, purga, metástasis, de la cooperación eficaz, ¿verdad? En donde los Estados Unidos dicen, a ver, ¿qué me vas a ofrecer a cambio de qué yo te puedo dar? Y empiezan a negociar, esto vale tanto, esto no vale tanto. Lo que tú me das no justifica que no estés preso, te voy a poner negociemos una pena más baja, vamos a decir que la cumplas en libertad, qué sé yo. Entonces, una vez que lleguen al acuerdo, se van a parar frente al juez, le van a decir, hay un acuerdo, un plea bargain, por lo tanto, estas son las condiciones, el juez las va a verificar, el juez las aprueba, igual que aquí, porque ese procedimiento que tenemos aquí es copiado de allá, solo que allá se hace bien, ¿verdad? Y a diferencia de aquí, allá puede incluso llegar a no tener que cumplir una pena. Aquí sí se cumple una pena, así sea mínima, de un 10%, ¿verdad? Y eso aún aquí nos escandaliza. Pero en Estados Unidos es normal que una persona no cumpla pena, pero siempre y cuando sea muy importante la información que él dé. Creería que John Pollitt está en esa situación. De hecho, Carlos Pollitt está en una mejor situación, pero no sé, probablemente ya cuando él se dé cuenta de que finalmente sí son 20 años. Yo pienso que Poli no dice nada porque está esperanzado en que le den 5 por ser una buena persona. Ajá. Pero puede ser que el DOJ tenga más peso, ya sabe qué, dele los 20 para que se le olvide ser buena persona y entonces se dé cuenta que aquí nadie lo va a rescatar y se dé cuenta que aquí es donde va a morir. Y entonces él mismo venga y toque la puerta y diga, ¿sabe qué? Yo ya no voy a morir aquí por nadie, que es muy probable que suceda. Entonces no le pierda las esperanzas de que él entregue a los peces más gordos. Por eso yo digo, deben de estar algunos preocupados, porque ya pasó de alguna manera lo del padre, pero lo del hijo es un hombre que joven, 43 años. 43 años, que ha de decir, bueno, yo me quedo, hago un acuerdo, me quedo 5 presos, por decir, y luego salgo. Y aquí canto como Gardel, como dicen, la canto todas. Y John Pollitt sabe, digamos, no igual, pero debe saber muchas cosas que el papá también sabe y que él también de los manejos que él hizo, ¿no?
con quiénes contactaba y a través de quiénes y cómo se hacía, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un tema altamente importante y delicado en lo que tiene que ver a este caso y a ese esquema de corrupción que se dio en esa época en el gobierno del correísmo y en la Contraloría que dirigía el ex Contralor Carlos Podli, el 100 sobre 100, como le decían, ¿no? Siempre 100 sobre 100. Julio César, muchísimas gracias. Le hemos sacado el jugo, oiga, con diferentes temas, pero realmente, como siempre, muy esclarecedor y muy didáctico para todos nuestros seguidores de la radio, oyentes y los que nos siguen también a través del Facebook Live. Gracias, Andrés Alcides, gracias. Como siempre, un gusto y un placer. Buenos días con todos. Muy buenos días.